Bienvenidos a esta actividad, esta mesa redonda que tiene por título Humanidad y Diferencias, que tiene que ver directamente con el espíritu de todo el Congreso. Vamos a tratar de compartir con ustedes la reflexión de tres colegas, amigas, que nos van a permitir pensar un ratito y nos van a dar elementos para seguir pensando mucho después sobre este tema de las diferencias. Estuvimos viendo en el día de ayer varias veces que la tendencia natural del hombre es el encuentro, que la existencia humana está originariamente dirigida al otro, que el hombre se define como social y comunitario. Comentábamos recién con Ingrid que nada se puede hacer solo, ¿no? Ni siquiera morirse. Y esto tiene que ver con la naturaleza humana. Sin embargo, parece ser que nos hemos acostumbrado a hacer grietas, distinciones, separaciones, clasificaciones, y esto significa uno de los peores males para todo lo que es el desarrollo de la humanidad. Y vamos a tratar de que estas tres personas nos ayuden a pensar sobre estas cuestiones. Primeramente las voy a presentar. La mesa originalmente estaba constituida por Constanza Orbáiz, que por un problema de salud no pudo estar presente, y con mucha generosidad y disposición, la licenciada Ingrid Rivera, que está en el tema y trabaja mucho en esto, generosamente la reemplaza. La licenciada Rivera, que ustedes ya conocieron ayer, es licenciada en Servicio Social, doctoranda en Psicología Social por la Universidad Kennedy, especializada en logoterapia, reconocida por el Centro Viktor Frankl de Viena, Austria, mediadora certificada del Ministerio de Justicia de la Nación, directora de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Argentina Kennedy, profesora emérita en funciones de la Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Sociales, miembro del Centro Viktor Frankl para la difusión de la logoterapia de Buenos Aires, coordinadora de grupos y servicios profesionales en la Villa 20 del barrio de Lugano, servicios en CONFAR y Cáritas Argentina, investigadora en temáticas psicosociales, supervisora de trabajos profesionales, tesis individuales, grupales, institucionales, orientadora en vínculos y convivencia para personas, familia, grupo, instituciones, responsable de artículos en revistas especializadas en temáticas sociales y específicas de logoterapia, expositora en congresos, jornadas, seminarios, encuentros nacionales e internacionales, dentro de los cuales este congreso es uno de sus predilectos, ¿no? Es así, me lo dijo, ella me dijo que de todos los que más le gusta es venir acá, ¿no? Luego nos acompaña la profesora Lucila García Miguelis, profesora de inglés para nivel medio y superior, profesora de historia para el programa del Diploma del Bachillerato Internacional, especialista en historia y administración de la educación, becaria del Museo del Holocausto de Houston, Estados Unidos, y el Memoriale de la Shoah de París, Francia, ex guía del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Y la doctora Paola del Bosco, doctora en filosofía por la Università degli Studi La Sapienza, Roma. ¿Es así? Es así. Parecido. Profesora titular de la Cátedra de Deontología en la carrera de Comunicación en la Universidad Austral y la Cátedra de Ética en el posgrado de Comunicación en la misma universidad. Profesora del IAE Business School, oradora en congresos y jornadas en el país y en el exterior, autora de numerosos artículos y capítulos de libros sobre temas éticos en el pensamiento filosófico contemporáneo y coautora de 7 libros. Miembro de la Academia Nacional de Educación, casada con Héctor del Bosco, madre de 9 hijos y abuela de 31 nietos. Esa parte no la sabía. No sé, espera, sí, ves que, Sí, es para aplaudir, sí. Con los nietos, pero no son mérito mío. Claro, tiene razón, Paula dice, uno está orgulloso de los nietos, pero no son mérito propio, ¿no es cierto? Pero en fin. Así que sabe de diferencias, ¿no? Sí, 31 nietos. Bien. Vamos entonces a entrar en tema, ¿no? Algo que nos interesa y precisamente, Paola, te voy a preguntar primero esto, ¿no? ¿Por qué nos resulta tan difícil concebir la unidad?
como un colectivo de diferencias? Tendría que hacer una distinción en edades, porque me da la impresión que hay como una actitud frente a lo diverso, distinta según la edad. Estoy pensando en un adulto convencido de sus propias ideas, sus propios valores, que cuando se encuentra con alguien que piensa totalmente distinto, lo primero que siente es que están parados en veredas opuestas y que darle la razón es ceder el espacio. Daría la impresión que este paquete de ideas mías me constituye y que ceder frente a lo diverso significa erosionar de alguna manera mi propia integridad, digamos, para decirlo, mi consistencia. Dado que me traen el ejemplo de los chicos, yo sí veo que mis numerosos nietos se dividen por grupo de parecida edad, es decir, lo de 5, tiene una tremenda líder de 6 años que les hace pelar los árboles de la fruta, etc. Después hay otro grupete de 9, 10 y el grupete de los grandes, que son más o menos entre 14 y 18. Ahí se distingue por iguales, pero diferente como temperamento. Y las parejitas de, digamos, los que están más cerca, generalmente son diversos, no son iguales. Sí, hay formas temperamentales que producen un tipo de atracción por cierto grado de polaridad. Entonces, volvamos a los adultos. ¿Qué nos cuesta a nosotros el diverso? ¿Por qué tenemos que decidir una actitud? Uno se siente confortable cuando el otro es eco de lo que piensa, o porque uno influye en el otro, o bien porque piensan igual, tienen una formación parecida y el reconocer eso lo hace sentir como en casa. No necesita, bueno, ponerse corbata o armarse para dar un discurso oficial. Es como que puede relajarse y largar el pensamiento en borrador, porque no tiene que estar cuidando no irritar. Eso podría ser una de las razones. Y la otra razón podría ser que pone en crisis mi ego y mi autoapreciación, que el otro piense con tanta firmeza como la mía algo que no coincide para nada con lo mío. Así que yo podría sentir una amenaza a lo que yo creo, una amenaza por haber una convicción de igual intensidad y hasta diría de igual autenticidad en una persona que piensa distinto. Eso por un lado. Vamos a lo conyugal, lo último que digo. En lo conyugal, por experiencia, uno se enamora de alguien que no es como uno. Por ejemplo, yo de mí nunca me vería enamorado, claramente. Por ahí me caen simpáticos los hombres parecidos a mí, pero jamás, digamos, de entrada lo tachaba del rubro de los posibles, de los, qué sé yo, presidenciables, digamos, para decirlo con un tema. Entonces, mi atracción fatal siempre es a alguien que no es como yo. Que bueno, que cuando te enamoras es maravilloso porque ves esa riqueza, ese orden, esa profundidad, etcétera, etcétera, y que son aspiracionales, ¿no? Bien. Después no es tan así. Después las diferencias son que lo implícito no se da por igual. Lo implícito es distinto. Es decir, lo que a mí me parecía obvio que fuera para ese lado, al otro, que no lo voy a nombrar porque es una excelente persona, le parece obvio cualquier otra cosa. Entonces ahí la diferencia es por lo no dicho, por lo que se supone, por lo que viene de solo, por lo que es efecto de la lógica. Entonces la diferencia es que de las expectativas que a uno le salen de un lado y al otro le salen del otro lado. Es un largo aprendizaje. Quizás ese aprendizaje ayuda a un aprendizaje afuera. Si vos te acostumbrás que adentro podés amar a alguien intensamente que es distinto a vos, a lo mejor este sí es una manera de presentarte al mundo diciendo, bueno, otra persona también puede ser valiosa. No tiene que estar cortado todo de la misma manera. Exacto. A ver, es decir que entonces el otro puede ser aún distinto, Ingrid, puede ser una amenaza o aún distinto puede ser objeto de amor. Objeto de amor y... no solo objeto de amor, sino de aceptación, palabra tan fácil de decir, y... No tan fácil, yo no la digo. De aceptación y como el maravilloso lugar de aprendizaje, porque me hiciste recordar, Paola, a mi marido, silencioso, meditabundo, sus libros, el amor a los libros, su inquieta. Yo decía, se equivocó él y me equivoqué yo. A lo largo de la vida fuimos viendo que esas grandes diferencias eran nuestras riquezas. Yo tenía que aprender, todavía no aprendí del todo, a ser más callada, a buscar más el silencio. Él me llevó a todo eso. Pero él también me decía, vos me das vida, con vos no me puedo aburrir. O sea, esto es la vida, ¿no? El otro siempre va a ser el mejor lugar. Y esto lo hablo sin distinción de razas, colores, creencias.
Cuando veo a otro ser humano, y lo aprendí de chica, porque en la barraca en Lienz convivían africanos, o sea, la guerra junto a todos, y en las barracas después nos encontrábamos todos los colores, todas las formas y todas las maneras de ser. Yo era muy pequeña, tenía 6 años, era la posguerra. El colegio lo mismo en Austria. Y créanme que a partir de ahí yo aprendí a ver la riqueza. Y como dice muy bien Goleman, a celebrarla. No sé si responde. Bien, sí, insisto, pero puede ser una amenaza el distinto, ¿no? Que es lo que estamos sufriendo hoy, porque vos hablás de objeto de amor y vos hablás de ver al ser humano por detrás de. Ahí tenemos la respuesta posiblemente. El tema es cuando no lo amamos al otro, lo vemos como amenaza y no vemos el ser humano detrás de, ¿no? Eso lo que nosotros estamos lamentablemente acostumbrándonos a vivir como grietas. Bien, esto es real. La primera instancia al otro no lo elegí. O sea, es un proceso. Y es un proceso de aprendizaje. Les cuento algo muy simple que me pasa. Es viejo, porque la limpieza y el orden es una virtud, pero también puede ser un defecto. Una de las cosas, ayer yo comenté, descubrí que hace 51 años estoy trabajando en ámbitos muy vulnerables, muy vulnerables. Comencé en la 31, seguí en la Isla Maciel, en Bosque, bueno, ahora en Lugano. Me cuesta horrores la suciedad y el desorden. En ese sentido casi me siento mal, pero fui aprendiendo primero a aceptar la persona que está detrás de esa realidad que veo, ¿sí? Segundo, a ir haciendo camino. Haciendo camino, ¿cómo? Aceptándola. Porque es verdad que es amenaza. Incluso a nivel de ideas, porque yo creo que este es el gran drama. No sé si es drama o si podemos realmente convertirlo en un trabajo y aprendizaje. Hoy estamos en el país en un momento que se llama de grieta, que se llama de distintos modos, donde pareciera que la voz de uno es exactamente lo contrario a la voz del otro. Yo normalmente en los talleres hago un ejercicio que se llama, lo aprendí de Maturana, de Humberto Maturana, que fui mi maestro de coach hace 22 años en Chile y acá. Yo tengo razón, es sencillamente una pulseada, ¿no? Yo tengo razón, no, yo tengo razón, no, yo tengo razón. Es deslegitimar al otro. Cuando yo digo tengo razón, estoy negando la vida del otro. Y en ese sentido es amenaza. Después, el mismo ejercicio no cambia demasiado, pero cambian algunas palabras. De ahí la importancia del lenguaje. Este es mi punto de vista. En el medio, mirando a los ojos, en lugar de decir no, yo tengo razón, digo, acepto tu punto de vista, pulseando le digo, este es mi punto de vista. O sea, cambio, yo tengo razón, no. El otro me contesta, yo tengo razón, no. Y seguimos, este es mi punto de vista, acepto tu punto de vista, y el otro responde exactamente igual, mirando a los ojos. Si uno analiza la verba, no cambió mucho y cambió todo. Porque en ese acepto tu punto de vista, te acepto como persona. Y si te acepto como persona, no puede haber grieta. Mi verdad es una pequeña porción de tu verdad y la necesito. Bien, volvemos entonces a que la humanidad es el punto de encuentro, ¿sí? Ahora, esta situación actual que nos afecta tanto no es novedosa en realidad. El mundo no conoce las grietas hoy o la discriminación hoy, ¿no? Entonces vamos a preguntar a Lucila, ¿qué pasó en la historia de la humanidad con las grietas? ¿Cómo se generaron? Y lo que más nos preocupa, ¿en qué terminaron las grietas? Yo creo que todos somos conscientes de muchos antagonismos que existen a nivel político, económico, social, religioso, fútbol, de lo que fuese. El tema es cómo comienzan y en dónde desembocan.
Cuando en general nosotros hablamos de grieta, hablamos de dos parcialidades o dos grupos que sienten que tienen la verdad absoluta. Es un signo de debilidad aceptar que tal vez se puede tener puntos en común con el otro grupo. Podemos discutir la ideología en la cual se basa ese dogma, que es una creencia que se tiene que respetar a rajatabla. Si no se respeta a rajatabla, se ve un signo de debilidad. Y en general, si lo traspolamos a un aspecto político, tenemos un líder al cual no se cuestiona, es un líder que siempre está, siempre dice la verdad, siempre tiene razón. Entonces, cuando nosotros tenemos un Estado tal vez que promueve esas grietas, que lo puede hacer de manera gradual, lo puede hacer de un día para el otro, sí o sí vamos a encontrarnos divididos y nos vamos a encontrar divididos por muchísimo tiempo, a no ser que podamos empezar a trabajar. El ejercicio que vos nombraste es un comienzo. Yo creo que uno de los grandes problemas es que nos queremos sentir todos poderosos y al sentirnos poderosos todo el tiempo no le damos lugar al otro como un signo de debilidad. Desgraciadamente, ¿en qué terminan esas grietas? Si están esponsoreadas por un Estado, terminan en dictaduras. Básicamente, las tres características de las dictaduras tienen que ver con una concentración del poder político, una eliminación de la oposición. No hay lugar para disentir, no hay lugar para otro, a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel religioso, a nivel racial. Y claramente, como yo necesito que me sigan apoyando, voy a tratar de ganarme el corazón y la mente de todos los que están de mi lado. Entonces comienza un ciclo que es paralelo, no se sabe cuál de los dos métodos es más exitoso, porque hay terror por un lado y persecución de la oposición, y también hay una idea muy clara de querer ganarme el corazón y el pensamiento de los demás. ¿Cuál de los dos métodos es más exitoso? Es difícil porque no se puede cuantificar la información. Hasta muchas veces nos ponemos a pensar, ¿no? La gente no puede responder en libertad porque se la persigue. Cuando terminaron muchas dictaduras, podemos hablar de la dictadura en Alemania cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y nosotros le pudiésemos haber preguntado a todos los alemanes, ¿por qué siguieron a Hitler? Cuando termina la guerra, se empiezan a saber los horrores de la guerra. Y tal vez en un momento donde la gente sí hubiera podido responder libremente, porque no había una policía secreta que te iba a perseguir o no corrías o tu vida no corría riesgo. Por vergüenza, mucha gente hubiera dicho, yo no lo seguía, yo no, yo, Alemania, Hitler, no, nada que ver. Entonces realmente sí es muy difícil saber de dónde viene ese apoyo y qué podemos hacer nosotros para revertirlo, porque estos factores, los cuales yo nombré antes, ocurren al mismo tiempo. Entonces es difícil y no se sabe. Quiero añadir una, me hace reír. Churchill dice en una frase muy reveladora, qué país poblado Italia, ¿eh? Porque antes de la guerra eran 55 millones de fascistas y ahora son 55 millones de antifascistas. Exactamente. O la famosa frase, yo no lo voté. ¿Cómo se...? No tengo idea. Entonces yo creo que es un trabajo difícil, es un trabajo muy difícil. Es decir, pero que no vamos a... La pertenencia a un lado o al otro, entonces no es del todo decidida. A ver, muchas veces sí es decidida desde el fondo del corazón, porque claramente muchas dictaduras fueron seguidas y fueron sostenidas por mucha gente que creía desde lo profundo de su corazón que eso iba a ser el alcance del bien común, que eso era lo mejor para su país, para su grupo. Y después había mucha gente que le convenía económicamente, le convenía socialmente, no se quería meter mucho, transcurría. Y ahí empieza lo serio. ¿Cuáles son, desde la conciencia, como órgano de sentido, los verdaderos motivos
ya sea de mi voto, de mi adhesión, de mi defensa. Ahí viene Frankl, clarísimo. ¿Qué es la conciencia? Porque si respondemos por lo económico, sigue la grieta o se abre la grieta. Si respondo porque a mí me conviene, porque tengo un puestito no sé en dónde, o sea, estas realidades humanas de asegurarnos. Porque muchísimas cosas que nos pasan es porque hemos perdido las bases de nuestro andar, la confianza. Y lo peor, no confiamos en nosotros. Como yo trabajo mucho con talleres, como en lo social se usa eso, y estoy convencida que hay que usarlo, y ahí nos encontramos, muchos talleres yo he terminado dándome cuenta que la gente no se validaba, sencillamente que cada uno diga al otro, eres valioso para mí, y que lo digan desde la conciencia. Porque no hay nada más valioso sobre esta tierra que un ser humano. No sé por qué nos matamos. Y otro ejercicio que hace mucho bien es, confío en ti, te pido confíes en mí. Pero el drama humano está en la conciencia y la libertad. Muchas veces somos esclavos de necesidades que no reconocemos. A ver, Paola, a ver, pensá lo que vas a responder, porque aquí tenemos un auditorio de distintos. Todos son distintos, ¿verdad? Así que, a ver, te voy a preguntar. ¿Quién era más linda? ¿Qué significa ser distinto? ¿No? ¿En qué cambia ser distinto o no ser distinto? Bueno, primero, los que vinieron acá, sí somos todos distintos, pero tenemos un punto de convergencia, así que ahí ya podríamos empezar a encontrarlo igual. Lo distinto. Dijiste vos antes el punto de vista, que esto me interesa, me parece simpático y gráfico. Nosotros lo vemos a ustedes lo ven a nosotros, pero no es simultáneo. Y el punto de vista ahí es muy claro. Alguno me ve con la nariz respingadita que tengo y otro me ve narigona. Eso es una cuestión de punto de vista, me parece. ¡Ay, qué lindo! Entonces, hay la diferencia claramente de la propia experiencia, de la propia historia que te marcan. Entonces, vos decís gente que no se aprecia y yo buscaría atrás. ¿Quién hizo el esfuerzo de decir vos valés cuando eran chicos? Yo acabo de leer fui a visitar a mi mamá anciana en Roma y en algún momento de su vida, no ahora, guardó unas redacciones y una donde yo tengo 13 años, 12, 13 años, y era la descripción de los defectos que ella me reconocía. Soy muy desordenada, soy bastante superficial, decía eso, que hablo demasiado. Todo lo que ella me decía, tenés que ser más ordenada, profundizar, todo lo que me decía, yo me lo reconocía a mí, me dio casi pena, porque digo, no es que me haya hecho un daño permanente, pero el reflejo de eso era, cuando pienso para adentro, pienso lo que mamá me dice, sos muy desordenada, hay que ser ordenado, hay que ser más preciso. La receta de cocina de mi mamá son casi una cosa para la NASA, son 55 gramos, qué sé yo, 2 minutos 32 segundos, no es que te dice una cucharada. Entonces, claro, una persona tan precisa, la pasta frola de mamá, parecía con goniómetro, eran todas las tiras así. A mí no me sale una del mismo grosor del comienzo al final, empiezo así. Bueno, claramente no era como ella. Entonces, a ver, detrás de cada uno de nosotros está nuestra historia, está el tema de las diferencias temperamentales, que es el modo de poner frente a la realidad, de cómo la realidad nos impacta, de los tiempos de reacción, del foco. Todo eso nos hace interesantes. Interesante que una misma realidad se le pegue a uno de una manera y salga, como los instrumentos, ¿no? Uno toca, vibra y bueno, si es una viola le sale una voz más como la mía, si es un violín más soprano, con trabajo. Me da la impresión que la primera diferencia nuestra podría ser en que somos un punto de reverberación de la realidad consciente que tiene tonos propios. Entonces la realidad sale especial, ojalá enriquecida, ¿no? Bien. Ingrid, ¿qué te parece este tema, ¿no? De en qué cambia ser diferente o no serlo, qué es diferente, si hace falta definir las diferencias. Claro, yo ahí
¿Qué hace a lo diferente? Es una muy buena pregunta. Lo diferente, claro, yo normalmente digo, la diferente es riqueza. Porque como comencé hablando de mi marido, sigo con mis hijos. Sé que son de los dos. Fuimos el puente para que lleguen. Ellos no son nuestros, son de Dios y de la vida. Son tan distintos que tuve que aprender a ser mamá de 3. Y con los 2 que después adopté, especialmente con María, ya era adolescente, tuve que aprender totalmente de nuevo. En todo caso se parecía más a una de mis hijas, la mayor. Se parece. Entonces, ¿qué hace lo diferente? Yo creo que es un tema profundamente actitudinal. ¿Cómo miro al otro? ¿Es mi distancia? ¿Es mi amenaza? ¿O es el lugar donde me puedo enriquecer? Hay un ejercicio buenísimo, duerman esta noche obviamente, pero en algún momento de hoy, de mañana, de la semana, hagan el ejercicio, ¿quién es el otro para mí? Es muy saludable. Por supuesto que depende del momento que estoy viviendo y de con quién convivo. Los famosos, nos enseñó Guillermo el martes pasado, los círculos de la vida. Dio un buen taller de los círculos de la vida. Yo decía, por favor, cuánto para agradecer en esta vida todos los rostros que uno conoció. Y todos son distintos. Y somos distintos. Mamá era muy simple y decía, mira Dios, qué divertido. 2 ojos, una nariz y una boca. ¿Y dónde hay uno igual? Muy difícil, te pareces, pero no sos igual. Entonces, como dice muy bien Goleman, el rabino, hay que celebrar las diferencias. Créanme que con estos largos 76 años, mi vida es una fiesta. Es una fiesta de gratitud por todas las diferencias con las que me encontré. Y no solamente las diferencias agradables, esto lo quiero aclarar, porque no es agradable la amenaza de la vida en la guerra, la posguerra, o sea, me encontré con todas las... Hoy, cuando voy a resumir mi vida, tipo que me voy a los toldos por lo menos 2 veces al año para hacer más silencio, aprendido de Luis y no aprendido todavía, me encuentro con esto. La gran riqueza de la vida, y la vida ha sido un regalo, gracias a las diferencias. De todas maneras, el diferente, Lucila, nos genera otra cosa usualmente, ¿no? Es decir, llegar al estatus que plantea Ingrid es un proceso posiblemente de maduración, ¿no es cierto? Y es un proceso de maduración y es un proceso de una decisión de apertura hacia el otro. Yo creo que cuando hablábamos de esas parcialidades, cuando hablábamos de grieta, es como si quienes están ubicados de un lado o de otro de la grieta sienten que se traicionan a ellos mismos si bajan la guardia y empiezan a tomar los aspectos positivos del otro, porque claramente no hay algo que se haya hecho completamente mal o completamente bien. Entonces, en esa diferencia es donde está la riqueza. El problema es que cuando se tienen anteojeras no se va a ver jamás esa riqueza. Y bueno, claramente se vio en muchísimos momentos de la historia. Claro, esta noche, por ejemplo, vamos a poder compartir un musical, cerrando el día de hoy, que se refiere a la historia de Nelson Mandela, ¿verdad? Sí. ¿Cómo interpretás vos ese momento y la respuesta de Mandela y qué fue lo que permitió superar todo ese conflicto, si es que está superado, posiblemente no del todo todavía, ¿no? Creo que, bueno, podemos hablar de lo práctico y de lo teórico con respecto a la superación de ese conflicto. Yo creo que fue un conflicto largo, el conflicto del apartheid fue muy largo en África, en Sudáfrica se vieron distintos momentos y distintos mecanismos como para tratar de llegar a que finalmente ese sistema pueda llegar a caer, distintos métodos de los distintos grupos involucrados, algunos fueron exitosos, otros no, siempre se quiso no utilizar la violencia, se terminó usando la violencia en algunos casos, después no.
claramente cuando hay alguien que es poderoso y que puede llegar a transformar, como en el caso de Mandela, termina en la cárcel y por muchísimo tiempo. No va a terminar alguien en la cárcel quien no es poderoso, quien puede llegar a cambiar el pensamiento de varios. Si no queda. Obviamente igual hubo errores en la historia donde muchas veces se subestimó el poder de algunos, salieron de la cárcel y después siguieron con sus causas. Pero yo creo que hasta también en estos procesos históricos el hartazgo tiene mucho que ver. Ya cuando uno dice, ¿y qué más puede pasar? ¿Y hasta dónde? ¿Y cuánta maldad? Me pasa muchas veces cuando leo sobre el Holocausto, sobre historias, sobre testimonios. Y uno dice, con todo lo que leí, ya no me puedo sorprender más. Y volvés a escuchar otro testimonio y volvés a leer otra historia y encontrás más maldad, más crueldad. Decís, no, yo ya leí todo, ya no puede haber más. Entonces me parece que muchas veces ese hartazgo y esa sorpresa también juegan con el final de un ciclo, con un proceso que se puede llegar a terminar. El problema es que, bueno, muchas veces son extensos. Y en ese periodo extenso se pierde mucho más de lo que se gana. Sí. Yo te voy a repreguntar, no te quiero sorprender. Bueno. Pero digo, ¿cuál dirías vos que fue el mensaje de Mandela? Un hombre que de repente sufrió la injusticia, la persecución, la indignidad de la condición en la que lo obligaron a vivir y que salido de eso propone no una venganza, no un giro de campana del poder, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, ¿cuál te parece que es el mensaje? Bueno, muchas veces yo creo que los grupos oprimidos lo que quieren es mostrar que ellos son diferentes al grupo que los oprime. Entonces, el grupo que oprime busca venganza, busca superioridad, busca aplastarlos, busca denigrarlos, hasta, en muchísimos casos, ni considerarlos personas, si hablamos de la condición de los judíos en Alemania, por ejemplo. Entonces, el grupo que es oprimido siente la necesidad de demostrar que sus valores son diferentes, que sus métodos van a ser diferentes. Por eso, volviendo a otros ejemplos en la historia, mismo la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos para los afroamericanos, mismo el rol de Gandhi en la India, siempre es la no violencia, porque se encontraba violencia del otro lado. Entonces, ese es el mensaje. Nosotros tenemos que demostrar que somos diferentes, por eso nuestros métodos van a ser diferentes. Obviamente que hay problemas internos en esos grupos que luchaban. Mandela tuvo su misma oposición. Hasta Mandela se cuestionó si sus métodos pacíficos eran los correctos o no. Bueno, a Gandhi lo asesinan además. Exactamente. No es que tal vez es todo tan lineal, no. Como ellos son violentos, nosotros siempre vamos a hacer... vamos a utilizar la no violencia como método. Pero bueno, yo creo que ese mensaje tiene que ver con una actitud superadora. Está bien, nos peleamos entre nosotros, nosotros tratamos de utilizar un método, sirvió, no sirvió, hubo problemas internos, pero esto prima. Entonces, ese es el mensaje. Ya lo pasamos, demos vuelta a la página. Empecemos a relacionarnos con el otro de otra forma. A ver, lo que a mí me queda... Sin querer tomar venganza, obviamente. Lo que me queda como idea, y le pregunto a las tres, ¿no? Entonces, se da la curiosa situación que el discriminado terminará siendo el redentor de esa situación. Y a veces sucede. Mira, antes de saber que me ibas a hacer pregunta, que no tenía que preparar nada, había preparado una reflexión breve sobre la importancia de la pluralidad, por lo tanto, de la diversidad de Hannah Arendt, que es una perseguida. Ella no la persiguieron directamente porque en los años 30 se fue a Estados Unidos, pero parte de su familia lo fue. En cierto sentido, Walter Benjamin se suicidó porque no logró escaparse y era muy, muy cercano a ella. Es decir, ella vivió la persecución, vivió el crecimiento del nazismo con toda la alarma que le suscitaba porque lo entendía perfectamente. Sin embargo, lo que es un poco su legado de filosofía política, reconoce la importancia de la pluralidad para constituir
un mundo humano. Entonces dice, el mundo humano está constituido por el hecho de que somos seres libres, de que somos muchos y diferentes entre nosotros y que cada uno trae una iniciativa. Gracias a estos tres elementos constructores se puede hacer un mundo. Y dice una cosa que me parece muy importante, que hay que continuamente hacer, no que se hace como sociedad perfecta. Porque ella dice, la sociedad perfecta transforma la inspiración de un momento en violencia. Al comienzo tuvieron esta buena idea, después la buena idea, como decís vos, empieza como a desgranarse o qué sé yo, y entonces tengo que mantenerla a la fuerza, impidiendo la disidencia, impidiendo las voces que acusan, etcétera, y se transforma de nuevo en una dictadura. La idea de este mundo tiene que ser así, no de otra manera. Permitir la pluralidad significa escuchar voces, buscar el acuerdo. Ustedes proponen, y estoy totalmente de acuerdo, que el punto de encuentro es que somos seres humanos. Y me parece interesante esto de la iniciativa. Cada uno tiene como un ajuar de nacimiento que es, al ver las cosas distintas en otro momento, desde otro ángulo, con otro temperamento, otras experiencias, te trae esa novedad. Eso era... Entonces, ¿ella es una víctima? Sí, pero no se sentó en el banquillo de víctima, sino que buscó respuestas. Y su aporte interesantísimo, sobre todo el tema Eichmann, que interesa particularmente a los argentinos porque lo capturaron aquí, donde había empezado una nueva vida, como Richard Clement, más joven inclusive, le habían sacado 7 años de su documento. Tenga buena idea. Entonces, y ella ahí descubre que inclusive los judíos no estaban del todo exentos, porque en vez de ser como Néstor Mandela, que no aceptó ninguna dulcificación de su pena a cambio de no ser tan drástico, sino que prefirió seguir encarcelado, algunos prefirieron salvar una parte de la sociedad judía que creían más valiosa a cambio de entregar a lo que parecía menos valioso. Un error tremendo de quienes no llegaron a fondo de lo grave que era eso, entonces lo permitieron. Y lo dice Hannah Arendt, que con eso como se dice, granjeó oposiciones dentro de su propio grupo de pertenencia. Ahora, yo las escucho y digo, entonces, Ingrid, esa pluralidad que se buscó a lo largo de toda la humanidad y que todavía estamos cuestionando como no lograda, ¿se puede lograr o es una utopía? O mejor aceptamos que no y listo. Nunca. Yo creo, no solamente creo, lo he visto, la violencia genera violencia. No hay vuelta de hoja. Las famosas escaladas de poder de una familia o de una pareja, la conocemos todos los que escuchamos. Yo tengo un consultorio en vínculos y convivencia, obviamente desde lo tangible, desde el proyecto, ¿no es cierto?, y lo consciente, no trabajo el inconsciente. Pero a mí lo que más me impresiona es que la violencia nos habita, y a todos. Leí hace cosa de 2 o 3 años, gracias a una conexión con la CONFAR, no con la CLAR más que con la CONFAR, un libro de Rosenberg que habla de la comunicación no violenta. ¿Qué es lo que nos hace distintos y diferentes? Pensamos distinto, sentimos distinto. Tenemos necesidades distintas, obramos distinto. Bien, ¿qué hacemos? Si yo juego a ganar, nos perdemos. Uno y otro. Porque ganar es un poco lo que hablábamos hoy del fútbol, ¿no? Boca River. Es un tema. ¿Qué nos pasa que a veces tenemos tanta pasión o qué necesidad real tenemos interna para mantener con tanta, porque la pasión es buena, pero con tanta excesiva firmeza, como decías tú, de los dogmas, ciertas cosas? Es un tema interno, que yo lo llamo misionar al corazón. No tiene ninguna connotación religiosa más que lo espiritual que nos habita. Si yo no sé auscultar mi corazón, me pierdo. Entonces necesito seguridades. Y encuentro seguridades
en algún pensamiento, en lo económico, en lo que yo decía ayer rápido por el movimiento del dólar. Y ¿qué es lo que realmente me hace humana? ¿Qué es lo que vamos a dejar acá? ¿Qué le vamos a dejar a los nietos? A los bisnietos, que todavía no existen, en mi caso. Como sociedad. Porque decía Frankl, somos únicos, irrepetibles e inacabados. Buena noticia todavía para mí. Pero también como sociedad, somos únicos, irrepetibles e inacabados hoy. ¿Qué queremos hacer? ¿Dónde vamos a poner nuestra energía, nuestras fuerzas, nuestra vida? Por eso, si no volvemos, fíjense, Frankl, a mí, poder leer, cuando ni sabía quién era Frankl. Primero psicoanálisis y existencialismo en el 68. Cumplí 25 y un seminarista, Rafael, me entrega ese famoso libro. Yo daba filosofía, entonces daba con Marx, Hegel y demás también a Víctor Frankl sin saber quién era. A los 10 años, Juan Alberto Echeverri me llama, estaba haciendo un curso y me regala El hombre en busca de sentido. ¡Wow! Yo que vengo de tanta violencia de infancia y adolescencia, no adolescencia, infancia y pubertad. Aire puro, un hombre que puede escribir y seguir siendo fraterno, habiendo vivido lo que vivió. Eso no se le dio ni los pensamientos, ni el ganar. Eso se lo dio el espíritu que lo habita. Y eso fue lo que nos legó. Y existe entre nosotros, porque su cuerpo se fue. Pero su amor a la vida, su trotzdem ja zum Leben sagen, que todavía así se dita El hombre en busca de sentido en alemán, todavía hoy. No sé lo que dijiste, pero... Sonaba bien. A pesar de todo, sí a la vida. Sonó divino. Sonó bien. Trotzdem ja zum a pesar de todo, sí a la vida. Fue el primer título también, ¿no? O sea, hagamos lo que decía muy bien Andrés, el viaje al interior. El viaje al interior. Ahí duerme nuestros más profundos anhelos de encuentro y de paz. Es decir, yo diría, nos habita eso y es un ocupa la violencia, ¿no? La violencia ocupa un lugar de prepo, ¿no? Una especie energía. Se metió por la endija, ¿no? Y no nos permite conectarnos con el verdadero ocupante interior. Claro, y tiene que ver con lo que ella marcaba también, el tema del poder. ¿Para qué necesito poder? ¿Qué me significa el poder? Si el único poder que tenemos es el de despertar las posibilidades que nos habitan. Como les decía ayer, terrible decir que mi mamá, la guerra me hizo persona. Muchos me lo cuestionaron. ¿Cómo? Sí, ahí se dio cuenta que todo era igual. Cuando uno sufre lo mismo, recuerden acá las Malvinas, cómo nos unimos. Recuerden momentos drásticos del 2001, que no había vacaciones para nadie, entonces nos encontrábamos con amigos que de repente en enero nunca existían. O sea, ¿qué nos pasa a los seres humanos? ¿Cómo nos vamos perdiendo en el camino? No hay uno solo. Volver al interior, tomar en las manos este don de la espiritualidad que es la libertad y ponernos a las cosas, unidos, convivencia. Muy bien. Yo más, vos ya casi te has anticipado, pero para cerrar la mesa, yo les voy a pedir a las 3, brevemente, muy brevemente, una consigna, si quieren, o un mensaje, para que todos nosotros que somos distintos podamos salir al mundo e integrarnos y redimir de alguna manera alguna grieta, ¿no? ¿Qué nos dirían como consigna de vida para poder afrontar la existencia desde nuestro ser diferentes? Yo me voy a aferrar de la metáfora musical y voy a decir que cada persona es un instrumento, así que es interesante que salga nuestra música, pero también que estemos atentos a las músicas de los demás y vamos a encontrar algunas vibraciones
y algunas armonías insólitas, es decir, de repente nuestro sonido, el sonido de otro se conjuga a pesar de que tiene un timbre distinto, una característica diferente, y eso es muy interesante, y para el creyente es una especie de prueba de la existencia, que esta vida no es casual, sino que hay detrás, para el que sabe verlo, con esa capacidad de interioridad, que hay un diseño inteligente y un diseño amoroso. Eso sería mi invitación. Muy bella, como una gran orquesta. Un gran orquesta, coro. tal cual. Ahí está. ¿Lucila? Yo me concentraría en el papel personal que tenemos cada uno de nosotros, que tiene que ver con la libertad. Siempre haciendo referencia tal vez a Alemania y al Holocausto, yo siempre pensé en los que hoy se denominan justos entre las naciones, o justos y gentiles, o justos de la humanidad, que en un contexto de conflicto, en un contexto de terror, arriesgaron su vida para salvar otras vidas. Y uno dice, ¿y cómo lo hicieron? Y ellos contestan, ¿y por qué no? ¿Y por qué lo hicieron? Porque eran libres de decidir, pese a que el contexto era terriblemente complicado. Entonces yo digo, si en ese contexto que era terriblemente complicado, era una guerra, era la vida, la muerte, tu familia, hubo gente que pudo decidir en favor de la vida, arriesgando su propia vida. Y eso es como que también nos ayuda un poco a liberarnos de, y yo seguí órdenes. No, claro. Seguiste las órdenes tuyas internas, por eso decidiste arriesgarte y por eso decidiste salvar la vida de otro. Entonces, creo que esa libertad que tenemos todos nosotros de entender al otro como un igual, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en los 10 mandamientos, están en la segunda persona del singular. No es algo general, que todos tenemos. Cada uno tiene la libertad de accionar. Entonces, ser fraternos, ser humanos, ser cariñosos, ser gentiles, emocionarnos. Creo que eso es lo que nos puede llegar a acercar al otro, esos pueden ser los puentes y eso puede ser lo que nos puede salvar, para decirlo de alguna manera un poco, ¿sí? Tal vez, no sé. Dramática. Sí, dramática. Podría ser dramática. Sí. Gracias, Lucila. Sí. Ingrid. Yo tomo de mis compañeras los 2 elementos y me baso en un gran maestro que tuve y me baso en un maestro que tuve en la lectura, ¿no? Cuando era joven y que me sigue alimentando, que es Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin decía, todo lo que asciende converge. ¿Y qué es ascender para el ser humano? Es encontrarse en su interior con su potencialidad y entregarse a vivir. Y tenía otra frase que creo que se emparenta mucho con Viktor Frankl, porque Frankl tenía una espiritualidad riquísima y una realidad con una capacidad de donación al ser humano increíble. Él jamás, Frankl, se enojó con los nazis. Lo sufrió, pero respetó a unos y otros. Y en los campos de concentración, y antes también, se dio cuenta que el ser humano tiene el rostro que decide tener. Los capos en los campos, que eran los judíos que tenían algún privilegio, terminaron siendo peores que muchos nazis. Y hubo nazis, ¿sí?, que tuvieron a veces más bondad que otros. Entonces, claro, quiero terminar con lo de Chardin. Chardin dice literal, uno puede volver a leer el libro La energía humana, no somos seres materiales aspirando a una experiencia espiritual. O sea, no somos materiales para aspirar a una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que en la tensa vibración de la materia, o sea, todo lo que estamos viviendo, anhelamos profundamente, dice él, espiritualizar la materia, humanizar las existencias.
Muchas gracias. Bueno, comprobaron ustedes que hay motivos para reflexionar y para quedarnos pensando, ¿no?, en estas cosas. No sé ustedes, pero son tres mujeres con su propio vigor, distintas, y nos han enriquecido. Así que las diferencias se enriquecen verdaderamente. Por lo menos yo me voy enriquecido gracias a ustedes. ¿Sí? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy grato.